Empezamos. Es bien poco tiempo, hago la observación, 45 minutos para hablar de dos regímenes aduaneros, de dos atracciones de inversión, de dos formas de atraer inversión, de ubicar inversión, de preservar y generar empleo, como lo son el decreto 2989 y el decreto 6589. Pero pues voy a tratar a que en 45 minutos podamos platicar al respecto. Como metodología entiendo que hay un espacio de último para preguntas y respuestas, y entonces procedo a meterme en la presentación. Vamos a ver, vamos a empezar con el decreto 2989. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál ha sido el objetivo toda la vida? De esta ley es promover, incentivar y desarrollar en el territorio aduanero nacional las actividades a que se dediquen personas individuales o jurídicas domiciliadas en el país que operen dentro de los regímenes aduaneros de conformidad con esta ley. Si ustedes se dan cuenta, es una ley de promoción, de incentivo y de desarrollo. No es una ley tributaria, no es una ley sancionatoria. Esto es bien importante porque, pues, el espíritu es precisamente ese y seguirá siendo ese, a pesar de que al final casi de la presentación tenemos un listado bastante nutrido de obligaciones que se agregaron a partir de las modificaciones que sufrieron estos dos decretos en abril del 2016. Pero bueno, veamos qué nos tiene la ley, el decreto 2989 como herramientas específicas para las empresas, sean estas personas jurídicas o sean personas individuales. Esto es bien importante porque pareciera que para beneficiarse de estas leyes, lo he oído más de una vez, pareciera que es solo para personas jurídicas, y no, hay pocas, pero hay personas individuales beneficiándose muy bien, por cierto, de estos beneficios. Dice, para lograr el objetivo, pues existen tres tipos de calificación, tres tipos o tres maneras de cómo las empresas pueden solicitar los beneficios de esta ley. La primera es como exportadora y o maquiladora. Esto es una calificación que está bajo régimen de admisión temporal. Cuando hablo de régimen, entro en el campo aduanero. Por supuesto que como estos son unos regímenes que mueven mercancías, que importan y exportan, tienen que estar bajo un régimen aduanero. En este caso, esta calificación en particular está bajo el régimen de admisión temporal. Vamos a ver más adelante a qué se refiere cuando hablamos de admisión temporal. Estas empresas, esta calificación está orientada a la producción y o ensamble de bienes destinados a ser reexportados, siempre que se garantice ante el fisco la permanencia de las mercancías admitidas temporalmente mediante fianza, garantía específica autorizada por la garantía bancaria o a través de almacenes. Perdón, ¿alguien habla? ¿Pregunta alguien? Es un micrófono abierto. O a través de almacenes generales de depósito. ¿Qué importante tiene estas líneas? Primero, el régimen de admisión temporal. La orientación, si ustedes se dan cuenta, dice muy claro que es producción y o ensamble de bienes destinados. En ningún momento habla de, por ejemplo, comercialización o prestación de servicios. Esto es muy importante cuando uno se lo comunica al inversionista. Y también lleva su parte aduanera el tema relacionado con el interés fiscal que tiene que estar siempre resguardado, y esto la ley, esta descripción lo resguarda, dice, a través de la constitución de una garantía específica que hoy en día se llama seguro de caución en términos comerciales de las afianzadoras, pero también puede utilizarse un seguro de caución a través de las almacenadoras. La segunda calificación, y no porque sea menos importante, yo creo que aquí las tres tienen la misma importancia, es la de productora.
Esta dice que está bajo régimen de admisión temporal también, entendiéndose como la producción, transformación, ensamble, armado y procesamiento de bienes industriales relacionados a la industria del vestuario y textiles con el objeto de brindarles otras características o usos distintos a las de sus materiales o componentes originales. Si ustedes se dan cuenta, volvemos a hablar de producción, transformación, ensamble, armado, procesamiento de bienes industriales. En ningún lado dice comercialización. Esto lo hago muy enfático porque a veces algunos creen que con este régimen de admisión temporal se pueden hacer actividades comerciales y esto no es permitido. Entonces, y luego tiene una dedicatoria especial que es bienes industriales que se relacionen con la industria del vestuario y textiles. Sin embargo, cuando dice aquí bienes industriales relacionados, no solo nos tenemos que enfocar a lo que es tela, tejidos, tela, tejidos, fibras, botones, zippers. No, son todas las industrias que puedan generar relación, que puedan servir a este sector. Por ejemplo, hay empresas que hacen cajas, ¿verdad? Cajas que no tienen nada que ver en su composición con el vestuario y textiles, pero que sí son complementarios definitivamente. Estas empresas están bajo esta calificación, pueden pedir esta calificación. También, por ejemplo, empresas de químicos que sirven al sector proveyendo químicos para la tintorería o para la serigrafía, etcétera, pues también pueden ser calificadas bajo esta calificación. O sea que cuando hablamos que es específica para la industria de vestuario y textiles, pues tenemos que pensar también que los que sirven a estas industrias también pueden ser beneficiados con el otorgamiento de esta calificación. Y por último tenemos la de prestadora de servicios. Esta dice que es otorgada a la persona individual o jurídica que brinde servicios vinculados a las tecnologías de la información y comunicación, que ofrecen los centros de llamadas o centros de contacto, desarrollo de software, desarrollo de contenido digital, siempre y cuando sus servicios se presten a personas no residentes en el territorio nacional. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no hablamos de régimen aduanero, o sea, ya no hay un régimen de admisión temporal. ¿Por qué? Porque no les aplica de acuerdo a la actividad que les permite. Aquí, digamos, el ejemplo más importante bajo esta calificación son los call centers, los que conocemos como call centers, los centros de llamadas, o también los desarrolladores de software, o, por ejemplo, los consolidadores de información financiera. Son tres de los ejemplos más comunes que están utilizando ya esta calificación. Entramos a los beneficios. Bueno, aquí voy a permitirme comunicarles los beneficios tal como aparecen en 2 artículos de la ley. Y al finalizar de ver cada uno de estos, les voy a mostrar un slide, les voy a mostrar 3 slides para que se vea claramente cuáles de estos que vamos a ver enseguida corresponden a cada una de las calificaciones. Yo creo que esta va a ser una buena, creo yo, lo hice con esa intención de que sea una buena guía para ustedes, especialmente esos 3 slides que vamos a ver después de la teoría, que vamos a casi a leer. El primer beneficio es suspensión temporal, que va de la mano con el régimen que es admisión temporal, del pago de los derechos arancelarios e impuestos a la importación, incluyendo el IVA, sobre materias primas, productos semielaborados, productos intermedios, materiales, envases, empaques y etiquetas hasta por un plazo de 1 año contados a partir de la fecha de la DUCA de importación respectiva. O sea, para resumirlo, es una suspensión del pago de los derechos arancelarios DAI e IVA sobre la importación de materias primas, de insumos a los cuales yo les voy a aplicar la transformación, el ensamble, ¿se acuerdan que vimos eso en el slide pasado? Para obtener un producto final. Para eso tengo 1 año, la administración aduanera me permite que
esos insumos estén un año en el país. ¿Cuál es la intención de esto? Que dentro de ese año, a través de un proceso productivo normal, pues yo pueda hacer la reexportación de mercancías terminadas, producidas con estos insumos que me permitió la administración tributaria ingresar temporalmente. 2. Suspensión temporal del pago de los derechos arancelarios e impuestos a la importación con inclusión del IVA sobre los muestrarios, muestras de ingeniería, instructivos, patrones y modelos necesarios para el proceso de producción o para fines demostrativos de investigación o instrucción hasta por el plazo de un año contado a partir de la fecha de la DUCA de importación respectiva. Podríamos decir que esta es idéntica a la anterior, sí, excepto que esta va dirigida a muestrarios, muestras de ingeniería, instructivos, patrones y modelos necesarios para el proceso de producción, porque es que tiene un apartado especial. Más bien lo tiene por el control aduanero, porque estos sí se controlan de una manera diferente que una materia prima, porque un muestrario no se consume, no se transforma, un instructivo tampoco, un modelo tampoco. Entonces, por eso es que tiene un apartado separado. El C es la exoneración total de los derechos arancelarios de impuestos a la importación con inclusión del IVA sobre la importación de maquinaria, equipo, partes, componentes y accesorios necesarios para el proceso productivo. Si ustedes se dan cuenta, y aquí hablamos de, ya se incluye la palabra exoneración, ya no estamos hablando de una admisión temporal o una suspensión de pago de derechos arancelarios e IVA, como aplica para las materias primas o los muestrarios. Aquí es una exoneración. ¿Qué significa eso? Que estas empresas calificadas pueden importar todo tipo de maquinaria, sus partes, sus accesorios, sus repuestos, sus componentes, sin pagar derecho arancelario e IVA. Esto, alguien diría, bueno, aquí podría permitir que yo importo la maquinaria y puedo poner una viventa de máquinas. No, para nada. La idea es, y es clara la ley que dice que tiene que ser definitivo para el proceso productivo. De hecho, la norma indica que esta maquinaria, si en un momento dado yo la quisiera vender, porque puede ser que el proceso productivo para la cual fue importada se terminó y necesite yo venderla, pues le debo de pagar los derechos arancelarios e IVA que en un momento dado me los exoneré o la ley me los exoneró y con eso pues ya cumplo con la normativa aduanera. La D es exoneración total del impuesto sobre la renta que se obtenga o provenga exclusivamente de la actividad autorizada en la resolución de calificación. Tal exoneración se otorgará por un periodo de 10 años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de calificación emitida por el Ministerio de Economía. Entonces, aquí pues yo creo que está bastante claro. El impuesto sobre la renta no se paga, solo se declara como una obligación formal que tienen todas las empresas ante el fisco. Y luego pues esta es una exoneración, si se dan cuenta, sobre las rentas que provengan por la actividad autorizada por esta ley. ¿Qué significa eso? Que si yo obtengo rentas por otro tipo de actividades, porque como una empresa normal calificada, pues yo sigo siendo una empresa que puedo tener otro tipo de actividades al mismo tiempo o paralelamente a las actividades bajo este régimen o bajo esta ley, pues todas esas rentas sí tienen que pagar impuestos sobre la renta. Sin embargo, las que estén generadas por la actividad que se le ha autorizado bajo la calificación están totalmente exoneradas durante 10 años. Sergio, ¿Sí? perdone, un favor. Hay dos personas que están intentando entrar a la videoconferencia, pero Sí. no pueden. No sé si les pueden dar acceso, por favor. Ok, aquí estoy. Muy bien, gracias. Ya puse admitir todos. Sí, ya están. Eran ¿Ya? más. Sí, ya Tengo. están. Gracias. Ok. Bueno, vamos en la D, nos pasamos a la E. Suspensión temporal
de los derechos arancelarios e impuestos a la importación, incluyendo el IVA, sobre maquinaria, equipo, partes, componentes y accesorios necesarios hasta por el plazo de un año contado a partir de la fecha de aceptación de la DUCA de importación. Esta es bien parecida a la anterior, que hablaba de la exoneración de DAI, de derecho arancelario e IVA sobre maquinaria. La diferencia es que esta es una suspensión. ¿Qué significa eso? Hay empresas con procesos productivos que necesitan maquinaria de forma temporal, que tienen clientes en el exterior que les demandan procesos especiales para los cuales no tienen la maquinaria dispuesta y que implicaría únicamente para ciertas órdenes de producción importarla y realizar un gasto que a la larga podría ser innecesario por el final de ese tipo de operaciones especiales. Entonces, los mismos clientes les ofrecen mandarle las máquinas especiales para que las tengan acá, realicen los procesos y luego se las regresen a sus lugares de origen. Entonces, esta ley también tiene esta facilidad que le da a las empresas de que por un año ellos puedan mantener esa maquinaria en calidad de temporal para esos efectos. La F, exoneración total de impuestos, derechos arancelarios y demás cargos aplicables a la importación y al consumo de fuel oil, gas, butano y propano y búnker, estrictamente necesarios para la generación de energía eléctrica. Eso quiere decir que alguien, una empresa de estas que quiera generar su propia energía eléctrica, pues tiene y lo quiera hacer con cualquiera de estos insumos, es libre de importarlo con una exoneración total de impuestos, derechos arancelarios y cargos aplicables al respecto. La G es, no estará afecta al IVA la adquisición de insumos de producción local para ser incorporados en el producto final y servicios que sean utilizados exclusivamente en su actividad. Por ejemplo, una empresa que necesite adquirir un repuesto que se fabrique ya en Guatemala, o sea, un repuesto de producción local, lo puede adquirir a través de este beneficio sin pagarle el IVA. O, por ejemplo, un servicio, se me ocurre, de mantenimiento de maquinaria que es prestado por una entidad nacional, pues esa factura tiene que ser pagada sin IVA de conformidad con este beneficio. Ese es un beneficio nuevo para las empresas a partir del año 2016. Tuvimos que esperar 12 años para que al final se pudiera quedar en ley. Permítanme que aquí creo que tengo que dar otra vez, admitir a más personas. Pero pues ya ahora es una realidad y se está aplicando. Algo bien importante de este beneficio, no quisiera dejarlo al margen porque es importante comentárselo al interesado inversionista, es que cuando hablamos de la no afectación del IVA sobre los servicios que sean utilizados exclusivamente en su actividad, hablo de servicios, y aquí entra la energía eléctrica. La energía eléctrica, el 12% sobre el costo de la energía eléctrica, ya las proveedoras de energía eléctrica están aceptando este beneficio y están dejando de cargar el 12% a las empresas que utilizan esa energía. Bueno, ahora entramos a los 3 slides que les comenté, que obviamente pues se los vamos a compartir. Esto no es otra cosa que cada cuadrito representa un beneficio. Entonces, veamos cómo dice la ley o qué dice la ley al respecto de qué aplica, qué beneficio aplica a qué calificación. Maquiladora y o exportadora. Beneficios. Solo le aplica la no afectación al IVA en la adquisición de insumos de producción local incorporados en el producto final. No le aplica lamentablemente los servicios utilizados exclusivamente en su actividad. Pues aquí hay una desventaja porque pues hay que reconocerla que es una desventaja que para alguien que se califique como maquiladora y exportadora no pueda tener la ventaja de aplicar la no afectación del IVA
a, a un servicio que le haya sido prestado. Tenemos aquí, tampoco le aplica la suspensión temporal del pago de DAI e IVA sobre muestrarios y patrones necesarios para el proceso de producción hasta por el plazo de 1 año. Tampoco le aplica la exoneración total del IVA. Bueno, yo creo que mejor nos vamos por lo positivo. Solo le aplica la suspensión del pago de DAI e IVA sobre las materias primas, empaques y etiquetas hasta por el plazo de 1 año. Eso quiere decir que a la maquiladora y exportadora solo le queda el beneficio a partir del año 2016 de importar sus materias primas, empaques y etiquetas con suspensión de pago amparado el interés fiscal a través de un seguro de caución y la no afectación del IVA sobre la adquisición de insumos de producción local. Nos pasamos a la productora de beneficios. A la productora. Los beneficios son todos los que leímos, los que le aplica. Entonces yo creo que está de más que los repita. Esta es, digamos, como que la calificación más beneficiada por esta ley a partir del año 2016 y les aplica todos los beneficios. Luego tenemos, tenemos la prestadora de servicios. A esta no le aplican, o más bien a este le aplica la no afectación al IVA en la adquisición de insumos y servicios utilizados exclusivamente en su actividad, la exoneración total de impuestos a la importación y consumo de fuel oil, gas butano y propano y búnker para la generación de energía eléctrica, le aplica la exoneración del DAI e IVA a la importación de maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo y le aplica la exoneración total del ISR que se obtenga o provenga exclusivamente de la actividad autorizada en la resolución de calificación por un periodo de 10 años. Los otros 3 beneficios, pues no le aplican. Obviamente la suspensión del pago, las suspensiones de pago de DAI e IVA no les aplican porque no tienen régimen aduanero, como lo vimos. Esos son precisamente los beneficios que no les aplican, pero sí pueden traer su maquinaria exonerada, pueden utilizar servicios e insumos de producción local sin pago de IVA y la exoneración de los 10 años sobre sus rentas que provengan de la actividad calificada también les aplica. Un slide aquí para ver cuál es la situación al día de hoy en empresas y actividades beneficiadas, activas, bajo el decreto 2989. Si ustedes se dan cuenta, pues la mayor actividad beneficiada el día de hoy es vestuario, textiles, accesorios y servicios. O sea que esta es muchas de estas 377 empresas ya son productoras, porque la productora se creó como figura a partir de abril del 2016, pero muchas también siguen siendo maquiladoras y exportadoras porque así estaban calificadas antes de la modificación de la ley. Algunas se mudaron a la nueva calificación porque pues es atractivo por unos 2, 3 beneficios más que los que tenía. Luego le sigue la actividad agropecuaria, también bastante beneficiada en número de empresas, 267 empresas. Alimentos y bebidas con 110 empresas. Manufacturas diversas con 128 empresas, ocupando el 3er lugar. Y de ahí pues ya se diluye en otro tipo de actividades importantes como cartón y papel, comunicaciones, software y BPO, que son, la mayoría de estas ya son empresas calificadas bajo prestadora de servicios, que también es calificación a partir que fue creada a partir del 2016. Y este es el cuadro, digamos, de la actividad actual. Muy bien, ahora entramos a platicar sobre el decreto 6589, que es la ley de zonas francas y sus reformas. Reformas que también las últimas fueron aprobadas en abril del 2016 junto con las del 2989. ¿Qué dice la norma? Dice, la ley de zonas francas tiene por objeto incentivar y regular el establecimiento en el país de zonas francas
que promuevan el desarrollo nacional a través de las actividades que en ellas se realicen, particularmente en acciones tendientes al fortalecimiento del comercio exterior, la generación de empleo y la transferencia de tecnología. Bueno, entramos ya a ver la naturaleza, la estructura, digamos, operativa de una zona franca. Una zona franca tiene una entidad administradora, constituye una entidad administradora, que es una persona, puede ser una persona jurídica legalmente registrada. Aquí sí tiene que ser una persona jurídica, no aplica para una persona individual, legalmente registrada y autorizada para operar en el país, encargada de invertir, organizar, desarrollar y administrar la zona franca. Yo cuando hablo del administrador hago la analogía con el dueño del hotel, ¿verdad? La zona franca es un gran hotel en donde la entidad administradora es el dueño del hotel, el que manda a tener las habitaciones adecuadas, los servicios adecuados. Por eso es que él invierte para eso, organiza esos servicios que le va a dar que le ofrece a sus usuarios y que se los presta. Desarrolla esa zona franca, la amplía cuando es necesario, la reduce cuando es necesario y la administra en general. También tiene una función importante que es la de tramitar las solicitudes de autorización de operación para los usuarios que se instalarán en la zona franca bajo su administración. O sea que es la responsable de pedirle a la administración pública que le dé autorización al usuario ABC para que se hospede en su hotel, en su zona franca. Fija las tarifas de arrendamiento de los locales para los usuarios, así como los precios de venta de los inmuebles de su propiedad y servicios que presta a los mismos. Pues por lo mismo, pues él decide cuánto cobra, él decide cuánto cuesta un inmueble que puede dar en propiedad en su misma zona franca y también pues fija los costos de sus servicios que presta. Hay zonas francas en Guatemala que prestan el servicio hasta aduanero y de transporte y por facilidad de sus usuarios, pues es una ventaja, es una comodidad, especialmente en costos y en disponibilidad. Y ahora, pues en seguridad. De acuerdo a la actividad que desarrollen, los usuarios de zonas francas pueden ser. A partir del 2016, solo la ley se reformó para que quedaran 2 tipos de usuarios nada más. Esto debido a que la normativa de la OMC incluye o define como la actividad de comercialización como una actividad de servicio. Antes de las modificaciones existían 3 tipos de usuarios, los industriales, los de servicios y los comerciales. Entonces, ahora solo quedaron los de productores de bienes industriales, que son los que se dediquen a la producción, transformación, ensamble, armado y procesamiento de bienes, con el objeto de brindarles otras características, usos o funciones distintas a las de sus materiales o componentes originales o consumidos o a la investigación y desarrollo tecnológico. De servicios, cuando se dediquen a la prestación de servicios que incluye la actividad comercial, lo que les decía, vinculados al comercio internacional. ¿Por qué dice aquí vinculados al comercio internacional? Porque hay un par de líneas después del incentivo del ISR, que lo vamos a ver, donde dice que si yo comercializo a territorio aduanero nacional, debo de pagar el ISR por esas rentas que provengan de esa actividad. Bueno, aquí viene una parte triste, yo así lo digo, y que ojalá, de verdad, comparto lo que nos expresó muy animadamente Rolando, que podamos superarlo con ese ímpetu que tenemos para mejorar este régimen y atraer más inversión y que sea una tercera verdadera opción de atracción de inversiones. A partir del año 2016, lamentablemente el legislador eliminó 42 actividades. O sea, aquí Rolando decía que más o menos hay 9 actividades
que podrían desarrollarse dentro de esa zona franca. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que Disculpa la interrupción. Sí. ¿Será que podríamos dar acceso a las personas que están pendientes de ingresar? Por favor, mil disculpas por la interrupción. No tengo a nadie pendiente, ya. A todas les... Ahorita no me pide aquí que le dé pendiente a alguien, ya les he dado a todos. Ahorita sí. Un segundito. Muchísimas gracias, Sergio. No se preocupe. Bueno, así ya estuvo. Pero sí, cada vez que alguien pide, yo le estoy aquí dando que acceso, ¿eh? Bueno, entonces, como decíamos, son 9 actividades. Pues yo espero que realmente sean 9. Yo estoy muy triste con esto porque de repente hasta ni siquiera 9 tenemos hoy en día desarrollándose ahí. Cuando antes del año 2016 teníamos 30, 40, pero esperemos que sean 9 y más. ¿Por qué? Porque hay una iniciativa de ley desde hace ya unos años que se está gestionando para que se pueda devolver actividades a desarrollar en el régimen de zonas francas. Muy rápidamente vamos a ver esto. Lo voy a casi a leer porque son, creo que 4 slides que dicen las actividades que no pueden desarrollarse. Prácticamente dejan las zonas francas sin desarrollo. Dice, explotación, comercialización, depósito, almacenamiento temporal con suspensión de derechos arancelarios e impuestos de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo, así como gas natural, pesca y crianza de especies marítimas, centros de recreación y hoteles, silvicultura y explotación y comercialización de madera, azúcar de caña refinada y melaza, sus derivados y sustitutos. Yo no puedo poner una empresa que haga dulces en una zona franca porque esto no me lo permite. Café en cereza, pergamino y oro, cardamomo en cereza, pergamino y oro, algodón sin cardar, banano fresco, ajonjolí sin descortezar, caucho o hule, reproducción, crianza, engorde, sacrificio y ganadería de especie bovino, porcino, caprino, aviar y cualquier otra especie, minería, mercancías que causen contaminación, procesamiento y manejo de explosivos y materiales radioactivos, crianza, cultivo y procesamiento de especies de flora y fauna protegidas o prohibidas, empaque, envase o etiquetado de productos a los que Guatemala esté sujeto a cuota, producción, ensamble o maquila, manufactura, procesamiento, transformación o comercialización de alcohol de cualquier origen, así como de cualquier bien que incorpore directa o indirectamente alcohol de cualquier origen. Siembra de productos agrícolas, cigarrillos y productos derivados del tabaco, cemento y clínker, productos minerales metálicos y no metálicos, palma africana y nuez, importación de vehículos, maquinaria y equipo. Había una empresa que importaba sus equipos, sus vehículos y de acuerdo a la demanda del mercado iba haciendo las nacionalizaciones de los vehículos y los iba entregando a los clientes. Esta empresa tuvo que cerrar y luego disponer de una zona franca en El Salvador que ahora desde allá le mande los vehículos y le pague los impuestos al erario salvadoreño. Alimentos procesados, galletas, aceites, margarina, pasta, salsas, productos lácteos, sopas y bebidas de cualquier tipo, suministro de alimentos preparados o no destinados a empleados o a empresas beneficiadas por la presente ley. Alimentos para animales, cuero y calzado, plástico y sus manufacturas. Las empresas, habían empresas que producían, por ejemplo, las bolsas plásticas para muchas industrias, tuvieron que salir de zonas francas porque ya estaban desarrolladas. Ahí no digamos de medicamentos, de industrias cosméticas, de pinturas, muebles, construcción de materiales para construcción, productos cerámicos, joyas y piedras preciosas. Hubo empresas en estas actividades, juguetes, también hubo empresas, aparatos electrónicos y electrodomésticos, varias tuvieron que irse del país, servicios financieros o de intermediación financiera, generación y transporte de energía eléctrica, servicios de telefonía fija, móvil, digital o satelital, servicios de televisión, televisión por cable satelital o digital y radiodifusión. Bueno, y ahí se acaban las 42 lamentables actividades que fueron recortadas. De hecho, de estas 42 habían alrededor de, se agregaron más bien, más o menos unas 36 actividades, las demás ya estaban.
pero igual se agregaron dentro de esas 36 muy importantes, como ustedes pueden ver. Y bueno, más adelante vamos a ver el slide de lo que se ha convertido este régimen en Guatemala, lamentablemente, y podemos comentar algo sobre lo que es en otros países, o sea, la comparación que puede haber en otros países. Beneficios. La entidad administradora, pues tiene sus beneficios, ¿verdad? Como el dueño del hotel tiene sus beneficios. Ellos exoneran totalmente de impuestos, derechos arancelarios y demás cargos aplicables a la importación de maquinaria, equipo, herramientas y materiales destinados exclusivamente a la construcción de la infraestructura, los edificios e instalaciones que se utilicen para el desarrollo de la zona franca. Exoneración total del impuesto sobre la renta que causen las rentas que provengan exclusivamente de su actividad como entidad administradora por un plazo de 10 años. Exoneración del IUCI por un periodo de 5 años. Exoneración del impuesto de papel sellado y timbres fiscales que recaiga sobre documentos por medio de los cuales se transfiera a favor de la entidad administradora la propiedad de bienes inmuebles que destine al desarrollo y ampliación y la propiedad de bienes inmuebles a sus usuarios, los que en todo caso vendería a sus usuarios. Exoneración total de impuestos, derechos arancelarios y demás cargos aplicables a la importación y al consumo de fuel oil, búnker, gas butano y propano, estrictamente necesarios para la generación de energía eléctrica que se utilice para el funcionamiento y prestación de servicios a los usuarios de la zona franca. Los usuarios gozarán de los incentivos siguientes. Entramos a los usuarios. Los dos tipos de usuarios tienen los mismos beneficios. La exoneración de impuestos, derechos arancelarios y cargos aplicables a la importación de la maquinaria, equipo, herramientas, materias primas, insumos, productos semielaborados, envases, empaques, componentes que sean utilizados en la producción de bienes y en la prestación de servicios. Entonces, si se dan cuenta ustedes aquí, el beneficio en zonas francas versus el beneficio muy parecido en el decreto 2989 es que aquí es una exoneración de impuestos, no es una admisión temporal o suspensión de pago. ¿Por qué? Porque pues una zona franca es un lugar delimitado, rodeado por la SAT, obliga a que tenga paredes de 3 metros de alto y entradas y salidas controladas por autoridad aduanera. Entonces no necesitan constituir seguros de caución que resguarde el interés fiscal. Entonces, por eso es que en lugar del interés de un seguro de caución, eso sí, tienen una delegación aduanera con delegados pagados como servicios prestados por el dueño de la zona franca, la administradora de la zona franca. Y la exoneración, por lo mismo, aplica para todo, materias primas y maquinaria, componentes y todo lo que el usuario de zona franca ingrese a la zona franca. El B es exoneración total del impuesto sobre la renta que cause las rentas que provengan exclusivamente de la actividad autorizada por un plazo de 10 años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de calificación. Como les dije hace un momento, en esta parte no aplica a servicios que se vendan o presten al territorio aduanero nacional. Si yo hago ventas para proveer al territorio aduanero nacional, tengo que pagar el impuesto sobre la renta sobre esas rentas. La C es que las transferencias de mercancías que se realicen dentro y zonas francas y entre zonas francas no estarán afectadas al IVA. La exoneración total de impuestos de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos cuando aplique por la compra, permuta o transferencia de bienes inmuebles utilizados exclusivamente en su actividad como usuario. Y también tenemos que no estará afecta al IVA la adquisición de insumos de producción local para ser incorporados en el producto final y también los servicios que sean utilizados exclusivamente en su actividad como usuario, como productor de bienes industriales o usuario de servicios. Entonces esto lo hablamos que lo tiene también la maquiladora y exportadora, lo tiene la productora y también la prestadora de servicios. Aquí también los dos usuarios lo tienen. Este es un slide de resumen de los beneficios, ahí lo vamos a dejar para que ustedes lo tengan a la mano. Y este es el panorama de zonas francas al día de hoy. Teníamos 14 zonas francas antes de abril del 2000,
2016, ahora tenemos 7 zonas francas activas. De esto tenemos 151 usuarios, 151 no precisamente empresas, porque las empresas, una empresa puede calificarse en los dos tipos de usuarios, pero más o menos hay alrededor de unas 135 empresas calificadas, entre usuarios industriales, 19, comerciales 90, servicios 31. Estos 3 tipos de usuarios todavía bajo los términos de la ley sin modificación. Ya bajo los términos de la ley con modificación, a partir del 2016, pues 3 de bienes industriales y de servicios apenas 8. Entonces, aquí tenemos pues un panorama de cómo estamos. Bueno, aquí entramos a una parte ya de las obligaciones. Les mencionaba algo, hay obligaciones mensuales, obligaciones que yo siempre digo que una empresa ordenada con controles no debe tener ningún problema. Voy a leer más la obligación que el plazo, la presentación y el fundamento, que eso pues ustedes pueden analizarlo por su cuenta. Pero la primera, declaración jurada mensual de inventario perpetuo. Esto aplica para el decreto 2989. Esto no es otra cosa que un informe que contempla, que incluye todos aquellos saldos de materias primas importadas al último día del mes anterior al que estoy presentando, al último día del mes anterior al que estoy presentando la declaración a través del CIADEX web. Ahora ya es una manera electrónica, ya no hay entrega en papel por intermedio de un sello, ahora ya se hace electrónicamente a través del CIADEX web. Un informe de coeficiente de transformación. Este es un informe que va dedicado para la administración aduanera, tributaria y aduanera, que no es otra cosa que un informe que le dice a la administración tributaria cuánto de material utilizo, material importado, tanto exonerado como bajo suspensión temporal de impuestos, de pago de impuestos, utilizo para elaborar una unidad de producto producido, ¿verdad? Terminado y exportado. Esto tiene el mismo plazo de entrega que la declaración jurada anual. De hecho, es bajo los mismos términos de presentación electrónico bajo el CIADEX web. La otra obligación mensual es presentación de planillas electrónicas de seguridad social correspondientes a los últimos 3 meses previos al mes que corresponde la información de la declaración jurada mensual. ¿Qué significa esto? Esto se agregó en abril del 2016 en las modificaciones debido a que el legislador quería asegurarse a través de una modificación de ley que las empresas cumplan con el pago de sus cuotas laborales y patronales al ICS. Y entonces agregó que como obligación a través del CIADEX web se pueda tener al día, se pueda subir esas planillas electrónicas y constancia de pago de esas cuotas laborales y patronales. Y luego tenemos unas obligaciones anuales. Hay una boleta de actualización estadística anual. Esto no es otra cosa que un documento que se completa a través de un formulario que resume cierta información de exportaciones, de generación de empleo, de montos de inversión anual, para las empresas, tanto bajo el decreto 2989 como para zonas francas. Esto tiene un plazo de 40 días. Los primeros 40 días del año, pues hay que presentarla. Y también junto con una declaración jurada anual de cumplimiento de obligaciones laborales ante notario. Estos dos documentos se suben juntos a través del CIADEX web y los dos tienen el mismo plazo de presentación. Luego también anualmente se presenta una nómina de trabajadores. Esto ya es un cumplimiento también electrónico ya en el website del Ministerio de Trabajo.
Y luego un informe del cómputo del ISR, como les decía yo al principio, no se paga ISR, pero sí se calcula y se hace la declaración del ISR exonerado. Entonces, este es un informe del cómputo del ISR que debe acompañarse como anexo a la declaración jurada anual del ISR. Todas estas, hago una observación, es una observación más operativa que de otra índole. Todas estas obligaciones son obligaciones formales por cuanto que si una empresa no tuviera actividad por cualquier razón, debe seguirlas cumpliendo, informando que no hubo movimiento sobre el documento, ¿verdad? Porque si no, pues aplican sanciones que van desde cobros monetarios, multas de 50 quetzales por día por no presentar, hasta 1,500 máximo, o una cancelación de los beneficios o cancelación de la resolución de calificación. Bueno, y luego aquí tenemos un cuadrito que les hice que vale la pena, creo yo, que en un momento dado, pues, de repente resultan este tipo de consultas. ¿Qué diferencias hay si mi interés es, pues, ubicarme en Guatemala, ubicar mi inversión en Guatemala? ¿Qué opciones tengo y qué diferencias hay entre ponerme en una zona franca, privada, por supuesto, y establecerme bajo el decreto 2989? Veamos, pues. Tipo de actividad a desarrollar. Bueno, en el 2989, solo que implique transformación de materiales. Aquí hago una observación. Antes se decía que implique transformación sustancial, decía uno. ¿Qué significa eso? Otros técnicos dicen que implique un salto arancelario. Si yo traigo una tela con una fracción arancelaria 50.02 o 52.02.000000, que el producto que estoy terminando tenga una fracción arancelaria que si fuera una playera, un 62.01. Entonces, ahí hubo un cambio arancelario, donde yo no puedo importar la tela y exportar la tela, porque entonces no aplica un 2989, porque definitivamente se convierte en una comercialización. Sin embargo, hay sus excepciones, porque una tela yo puedo hacerle procesos hoy en día con lo evolucionado que está los procesos en cualquier sector. Yo puedo importar algún insumo, alguna mercancía a la cual le puedo aplicar un proceso que implique un valor agregado importante nacional y luego reexportarlo con la misma fracción arancelaria. Entonces quiere decir que no podemos cerrarnos a que debe de haber una transformación sustancial para optar a los beneficios del decreto 2989. Es una materia de análisis en el Ministerio de Economía, quien finalmente define de acuerdo a los análisis técnicos y jurídicos que sí se pueda otorgar o no la calificación a actividades muy especiales en este sentido, que cada vez más dejan de ser especiales porque la demanda en el mundo pues ha evolucionado mucho, ¿verdad? Luego, en 6589 se puede transformar. Ya vimos que hay dos tipos de usuarios, comercializar y se puede también prestar servicios. Limitación de la actividad a desarrollar, ninguna limitación, obviamente solo las prohibidas, pues yo no puedo procesar pertrechos de guerra, drogas, ese tipo de situaciones no lo puedo hacer, de ahí no tengo ninguna limitación. Y luego en el 6589, pues ya vimos el listado de las 42 actividades que no puedo desarrollar. Otra característica, la ubicación. Yo puedo en 2989 ubicarme en cualquier lugar del territorio aduanero nacional, excepto dentro de otro régimen. Esto lo anoté acá porque, por ejemplo, dentro de una zona franca, yo no puedo calificar, no puedo pretender calificarme como bajo el decreto 2989. Son regímenes excluyentes totalmente. Pero sí puedo localizarme en cualquier parte del territorio aduanero nacional, o sea, en cualquier parte del territorio nacional. En el 6589, pues ahí estoy limitado a la ubicación de la zona franca,
como usuario, pues yo busco una de las, actualmente de las 7 zonas francas, y ahí tengo pues nada más para ubicarme, no puedo optar a ubicarme como usuario lejos de una zona franca. Representación para gestionar, pues a través de una, cuando hablo de gestionar me refiero a representación para realizar las gestiones ante la administración tributaria y en general la administración pública. Pues el 2989 se hace a través de persona individual o jurídica, a través del propietario o el representante legal, y en la zona franca es a través de la entidad administradora de la zona franca. Ya vimos que el dueño del hotel es el que hace las gestiones para poderme dar una habitación. En este caso, la entidad administradora hace las gestiones ante la administración pública para instalarme como usuario. Resguardo del interés fiscal, seguro de caución bajo el 2989 y 6589, una delegación de la Intendencia de Aduanas. Generación de clústeres. Pues en 2989 pues hay libertad de ubicación, puede en un momento dado dificultarlo, pero también puede beneficiarlo. Yo puedo tener un parque industrial completo y calificar diferentes unidades bajo el 2989 y generar un clúster importante. Ahora, en 6589, zonas francas, pues por naturaleza la ubicación es una ventaja dentro de una zona franca. Yo puedo generar una zona franca, constituirla y operarla bajo la figura de un clúster. Orientación actual, directamente industrial y complementaria. Industrial ya vimos pues que hay transformación, y complementaria porque hay empresas que se dedican a complementar actividades productivas de terceros que también están calificadas. Entonces no necesariamente es una obligación que las empresas se califiquen para exportar. No, pueden hacer una actividad que complemente productos finales de otras, ¿verdad? Y pueden operar sin ningún problema. La ley no los obliga a tener una actividad importadora y exportadora. Ellos pueden ser nada más complementadores, siempre y cuando hagan actividades de transformación y producción. El 6589, pues su orientación, si ustedes pueden ver, es más comercial que industrial y de servicios. O sea, hay más usuarios comerciales. Trato arancelario, pues ya vimos las que hay suspensión de pago en el 2989, especialmente para materias primas, para maquinaria, pues hay exoneración. Y en el caso de 6589, todo es exoneración total. Venta a mercado local, si yo deseo proveer mercancías terminadas en empresas calificadas bajo el 2989 al mercado local, solo hay una restricción para las empresas calificadas como productoras, pero las maquiladoras exportadoras pueden hacerlo mediante el pago del derecho arancelario e IVA sobre la materia prima que importan y utilizan para esos productos terminados que comercializan a mercado local, que venden en mercado local. Obviamente, pagando el derecho arancelario de esas rentas que provengan como venta a mercado local, cuando se es una maquiladora exportadora, no así cuando es una productora, por el hecho de que la productora, su ISR está sobre la actividad que desarrolla, no sobre una exportación como tal. Y luego la 6589, pues es un trato de exportación. Una venta a mercado local se trata como que fuera una exportación. Eso lo que implica es que el que adquiere la mercancía en mercado local, pues tiene que pagar el derecho arancelario e IVA sobre el producto terminado. Y gestión aduanera. Bueno, aquí me refiero más que todo a la importación de mercancías, inclusive de maquinaria. Tiene el 2989 un paso aduanero nada más. Eso significa que si yo importo de la China una máquina o de Estados Unidos, pues solo tengo que gestionar aduaneramente en los puertos de entrada. Por ejemplo, de Estados Unidos podría ser en Santo Tomás y luego a mi planta.
Sin embargo, un 6589 tiene que gestionar primero en la aduana de entrada, que sería Puerto Santo Tomás, y segundo, en la aduana de entrada a su zona franca. Entonces, son 2 pasos aduaneros que ya implica un poquito de gestión aduanera. Afortunadamente, ahora ya es electrónico el sistema y ya no es un problema, pero pues son gestiones que de alguna manera pues pueden sumar algunos costos. Bueno, y eso es todo. Yo creo que son las 10:08. Yo ahí me quedo y creo que me pasé un poquito, pero estoy anuente a sus preguntas y respuestas y gracias por su atención. Muchas gracias, Sergio. Te saluda Lourdes Maldonado. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Nadie ha levantado la mano, sin embargo, ya tenemos en el chat, ya tenemos las primeras preguntas. Las voy a leer. Dice el embajador Ronnie Aviu, buenos días, ¿existe algún estudio comparativo entre las legislaciones existentes en los países miembros del SICA? Que si existe un estudio comparativo. Ajá, entre la legislación existente en los países miembros del SICA. Sí, seguro. Digamos, tanto como un estudio, pues yo no lo conozco. No sé si en Pronacom alguna vez habrán realizado uno. Yo en todo caso lo que podría proveer en un momento dado es una tabla comparativa de beneficios, de incentivos, no tanto como un estudio. Entiendo que un estudio ya implicaría un poquito más de profundidad, de desarrollo, de historia. En este momento no, por lo menos en mi dirección, no lo tenemos. En todo caso, si se refiere específicamente a una comparación de incentivos, creo que sí podríamos en un momento dado trasladárselos. Gracias, Sergio. También agregar, justo le saluda Manuela Rodríguez de Pronacom. También agregar, nosotros sí elaboramos, digamos, un mapeo de cuáles son las principales leyes e incentivos en los países centroamericanos. Como bien dijo Sergio, más que un estudio, digamos, de comprender la historia y demás, es una presentación de cuáles son estas leyes y cuáles son sus principales incentivos, que creo que es un buen comienzo, que podríamos pulir para poder compartírselos a ustedes también, porque es bastante útil conocer qué están haciendo, qué están ofreciendo nuestros principales competidores, ¿verdad? Nuestros vecinos de la región. Entonces, creo que sí podemos trabajarlo y poderlo compartir, claro. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Existe alguna apuesta en común sobre atracciones de inversiones entre países del SICA, especialmente tomando en cuenta el tema de la unión aduanera? Yo creo que esto es más para Pronacom, es enfocado a unión aduanera. Una propuesta. Mire, a nivel de Viceministerio de Inversión y Competencia puede que lo haya. En mi dirección no hemos compartido hasta el momento, en los febrero, marzo, abril, mayo, en los 4 meses que llevo, una iniciativa en relación al tema. Devuelvo a Pronacom si ellos de repente ya han estado trabajando algo al respecto. ¿Hemos trabajado algo de eso? En materia puntual de la unión aduanera, directamente no, pero creo que es una buena sugerencia para poder trabajar más en conjunto con el Viceministerio de Comercio Exterior también, para formularle algo en conjunto. Creo que sí. Okay. Tomaremos en cuenta, embajador. La siguiente pregunta, esta es una pregunta para Economía y MINEX. Antes de pensar en atracción de inversiones, ¿tienen programado un análisis de la situación binacional en materia de comercio e inversiones para ir creando las condiciones necesarias, incluyendo inteligencia de mercados? Lourdes, de nuestra parte, sí, definitivamente, dentro de la Dirección de Política Económica y en coordinación con el Ministerio de Economía, se está trabajando en la creación de la Unidad de Inteligencia de Mercados. Esta tiene la finalidad de poder colaborar y proveer información de inteligencia competitiva a las embajadas, ¿verdad? Y a las empresas. Estamos trabajando en ello, no ha sido tan rápido como quisiéramos, pero la idea es poder tener, digamos, esa priorización de mercados para cada uno de los países.
Mucho gusto. También agregar que en línea con lo que dijo la viceministra, desde Pronafom también hemos estado trabajando en conjunto con otras entidades, entre ellas Minex, Cámara de Industria, Hexport, en unas fichas sectoriales. Por el momento arrancamos con la ficha de alimentos y bebidas, que ya está finalizada y se las vamos a hacer llegar con muchísimo gusto a través de la viceministra. Y también se va a hacer esto, digamos, ya se sistematizó una metodología para poder proceder en la siguiente fase, hacer una de dispositivos médicos y de esa forma ir rotando a los diferentes sectores en los cuales creemos que tenemos mayor competitividad, ¿verdad? Así que igual siempre ustedes son nuestros oídos, nuestros brazos, nuestros ojos. Siempre es importante también conocer qué es lo que ustedes están viendo para saber si lo que nosotros estamos aquí haciendo pues responde a la demanda que ustedes están observando en el exterior. La siguiente pregunta, Sergio, sobre el artículo 41, ¿es por motivos de protección de la industria nacional? El artículo 41 que se refiere a la eliminación de, o mejor dicho, a la adición de actividades que no se pueden desarrollar. Correcto, ¿no? Ok, si es por protección a la industria nacional. Sí, correcto. Pues mire, pues, haciendo memoria, tuve la oportunidad de estar en esas lamentables, porque yo lo digo, perdón que lo diga así, pero lamentables reuniones donde se discutió este tema, y más era la intención en el año 2016 de generar más recaudación que de verdad hacer una protección a la industria nacional. Al final creo que la protección fue más para la industria de nuestros vecinos regionales que para la industria nacional, porque esos negocios de esas actividades ya desarrolladas, porque se trataba de empresas proveedoras a otras industrias, se fueron a los países más cercanos. Entonces, pues no sé si de repente alguien pudo verlo de esa manera, pero los comentarios eran más enfocados a aumentar la recaudación fiscal. Esta pregunta va, me imagino, en la siguiente línea. ¿Cuál fue el motivo que en las reformas de la ley de zonas francas se suprimieron las 42 actividades? Sí, es lo mismo, la misma respuesta. El motivo como tal, yo más lo vi en ese momento como un tema de recaudar más, porque definitivamente se suponía que esas industrias se iban a salir de zona franca y se iban a localizar en el territorio aduanero nacional, cosa que no precisamente sucedió. Ok, le voy a vamos a darle la palabra a Kimberly Hernández, que la ha solicitado. Kimberly, por favor, su pregunta. Muchas gracias, Lourdes. Hola, Sergio, gusto saludarlo. Tengo prácticamente 3 preguntas. Una la acabo de poner por el chat, pero es, por ejemplo, en el caso de las 2989, una vez que ellos cumplen con la transformación de sus insumos extranjeros y si quieren exportar a mercados con los que ya tenemos un TLC, dígase México, ¿les aplica los beneficios del TLC? Yo tengo entendido que les aplica siempre y cuando cumplan con origen, pero no sé si usted me puede ampliar. Así es totalmente lo que usted acaba de decir, no hay nada que ampliar, siempre y cuando cumplan con la normativa de origen, con las reglas de origen específicas y generales de los tratados, no hay ningún impedimento para que puedan aprovechar esos beneficios. Ok, y la otra, muchas gracias. Y la otra pregunta es sobre restricción para operadores logísticos. ¿Hay alguna restricción en caso de las zonas francas? No, ninguna. Ok, y la última es si hay una exclusión entre los incentivos de la ley de incentivos para proyectos de energías renovables, ya sea para 2989 o para zonas francas. Mire, para dar una respuesta exacta, debiéramos conocer qué tipo de proyecto es, bajo los enfoques, los insumos, para poder, digamos, evaluar si no está primero en zonas francas dentro de una de las excepciones,
¿verdad? En 2989 no le veo problema, siempre y cuando, como le digo, habría que ver qué tipo de actividad es. Yo creo que en 2989 a priori no me suena que pudiera calificarse, pero yo creo que no tengo una respuesta definitiva, sino que esto depende de un análisis de la estructura del proyecto. Perfecto. Gracias, Sergio. De nada. Sí, embajador. Buenas tardes. No sé si es a mí que me está diciendo, pero Sí. yo tengo una consulta que es muy importante para nosotros. Nosotros desde hace 3 años y medio venimos trabajando en hacer un conglomerado turístico en el área del Petén, ya de República Dominicana. Los dueños de Grupo Punta Cana quieren invertir en Guatemala, pero las leyes no lo han permitido. O sea, se tenían que modificar algunas leyes y el Congreso no las aprobó. Entonces, la otra opción que teníamos es ver cómo a través de una zona franca turística podríamos hacer algo en Petén, porque ellos quieren invertir allá primariamente en 5,000 habitaciones, pero resulta pues que tenemos estos problemas. Entonces yo ya leí y vi en la parte esto de que el tema de hoteles no es una de las facilidades que hay, pero como una zona turística se podría tener algo dentro de las zonas francas. Esto ya lo he platicado un par de veces con Freddy Palma, que ya lo vi que está ahí conectado también, pero quisiéramos ver cómo podemos hacer para que esta inversión, que en primer lugar son $200 millones y luego se va a ir incrementando, pero quisiéramos encontrarle una posibilidad para que este dinero se invierta en Guatemala. Bueno, definitivamente reitero lo que usted acaba de decir. Bajo los términos tales de la ley de zonas francas no es posible, está excluido. De hecho, le cuento nada más que es parte de las modificaciones a esta ley, que ojalá pues puedan aprobarse un día y ahí poder hablar de esos proyectos. Yo creo que para esto sería esperar la presentación de Freddy, que creo que él sí tiene una opción dentro del régimen de sede, pero en zonas francas no hay posibilidad. Y la otra pregunta es, el presidente Danilo Medina de República Dominicana, en una reunión que tuve con él, me manifestaba que lo ideal sería que toda la región nos pusiéramos de acuerdo con las leyes de zonas francas, así no nos canibalizamos las empresas internacionales, dado que él con mucha preocupación me manifestó en ese momento que resulta que ellos dieron varios incentivos en República Dominicana y buena parte de las maquilas que se vinieron para acá venían de Guatemala precisamente. Entonces él decía, mira, a través del SICA o de alguna entidad internacional, pongámonos de acuerdo para que todos tengamos, digamos, una especie como de reglamento internacional de zonas francas, y eso nos va a permitir ser más eficientes al respecto. Por supuesto, no dudo de que esa sea una muy buena iniciativa. De hecho, a nivel centroamericano, pues en normas aduaneras tenemos el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el CAUCA, que es digamos, la normativa aduanera centroamericana que uniforma regímenes aduaneros, y dentro de esto se encuentra el de zonas francas. Ahí entiendo que seguro no está República Dominicana, pero en un momento dado, figuras como esas podrían generarse para efectos de esa homologación, por decirlo así, ¿verdad? Por supuesto que es una excelente idea, se generaría un área de comercio bajo zonas francas muy, muy interesante. No dudo yo que habrían empresarios de otras regiones, países de la región que estuvieran interesados en estar en Guatemala, pero por el momento sigue rigiendo el tema de que tenemos, digamos, a nivel centroamericano, tenemos el CAUCA y además nuestras leyes específicas, que en este caso, pues,
cada uno las tiene. Hay un tema muy importante también que sería, creo yo, un tema de muchas horas de conversación en cuanto a cómo estamos al ser miembros de OMC. Por ejemplo, Honduras y Nicaragua, ellos no desmantelaron sus leyes de zonas francas. Eso quiere decir que ellos, digamos, en una industria que no sea la de vestuario y textiles, desarrollada en Honduras o Nicaragua, ellos no pagan impuestos sobre la renta, cuando Guatemala, por no ser parte de ese grupo de países que no desmantelaron, sí obliga al inversionista a hacer esos pagos. Entonces, habría que homologar muchas de las situaciones para efectos de ser atractivos en conjunto, porque pues hay cuestiones que definitivamente el inversionista busca. Probablemente algunos ya no busquen una exoneración del impuesto sobre la renta, pero todavía hay muchos que sí buscan los países que tienen ese tipo de exoneraciones, ese tipo de incentivos. Ahí es donde viene el gran reto de todos los países de buscar incentivos no tributarios, que son los que se mencionan de primera, segunda, tercera generación, pero al final no se logran aterrizar y no se logran concretar. Pero, pues, excelente idea, y ojalá algún día se pueda trabajar y concretar, que sería lo más interesante. Muchas gracias. Gracias, Sergio. No sabe cómo le agradecemos el haber compartido todos sus conocimientos. Seguramente vamos a seguirlo convocando para que continuemos con estas capacitaciones. Quedaron muchas preguntas en el chat, se las haremos llegar y devolveremos las respuestas. Muchas gracias, Sergio. Vamos a continuar entonces con la agenda. Sería tan amable de... Ok. Le doy la palabra a Freddy. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlos a todos. Señora Vicecanciller, muchas gracias por el espacio. Igual al comisionado Rolando y al equipo de Pronacom, gracias por el espacio, por permitirnos compartir esta información con todos ustedes. Aprovecho para comentarles que también me acompaña, que está conectado el ingeniero Eric Tobar, que es representante de la Junta de la Cámara de Industria de Guatemala en la Junta Directiva de Solic, experto aduanero y experto en temas de comercio internacional, para que nos apoye para cualquier duda que ustedes tengan. Vamos a empezar compartiendo la presentación que tenemos el día de hoy. Ahí logramos verla. Pues bueno, gracias también, Sergio, por todo el conocimiento que nos diste sobre el régimen de zonas francas y de maquilas. La verdad es que el tema de la zona libre es, en algunos de los procesos es parecido a lo ya explicado por Sergio, con una gran diferencia de que la zona libre es el régimen como tal. No hay regímenes que se adhieran a la zona, sino es la propia zona el régimen como tal. Primero vamos a iniciar sobre un contexto de qué es Solic. Y el tema de Solic es la zona libre, es una empresa pública descentralizada del gobierno de Guatemala. Es una de las grandes diferencias que tiene con los otros regímenes, y que desde su creación, bajo el decreto 2273, fue creado pensando en que los fines de promover todo el tema del desarrollo industrial y comercial en el país, específicamente desarrollar los puertos que estaban en el Atlántico de Guatemala. Esto es importante porque la ley lo que contempla inicialmente es construir ese centro logístico que permita crear empleo y generar nuevas inversiones. Y lo crean específicamente en el área de Puerto Barrios. Lógicamente, adicional de todos los beneficios naturales que tenemos con Guatemala, que ya los han mencionado y ya muchos de nosotros los conocemos, la ley crea incentivos primordiales, que uno, por ejemplo, es la cercanía que se tiene con el puerto. Muchas empresas, el mayor atractivo que les interesa es contiguos al puerto Santo Tomás de Castilla o a escasos 5 kilómetros del Puerto Barrios. Que en su momento la parte más importante comercial que hubo con Guatemala era Europa. Entonces,
la lógica de estos proyectos era atraer esas empresas que estuvieran contiguas a los puertos y poderles dar algún tipo de incentivos fiscales. La ley de SOLIC, como ustedes pueden ver, contempla un área inicialmente de 50 hectáreas, ¿sí? Pero se dieron en ese momento, cuando se creó la ley, solo se dieron un poquito más de 36 hectáreas. Un total de 365,000 metros cuadrados. Esto es una foto reciente de Solid, en la cual lo interesante es, como pueden ustedes ver, estamos en un nivel de ocupación del 95%. Estamos ya a escasos 5%, como 3 bodegas tenemos disponibles para poder instalar usuarios en este proyecto. Esta zona, actualmente en esa pequeña área, porque no toda el área es útil, sino solo el 50% es útil para el tema de la instalación de empresas, tenemos 46 empresas actualmente en Solid, de las cuales 20 son comerciales, 8 son industriales, 8 son de servicios y 10 son mixtas. Lo importante de acá, de resaltar, es que aquí tenemos todo tipo de empresas. Tenemos empresas de hidrocarburos, tenemos empresas de palma, de aceite de palma, tenemos empresas de medicinas, tenemos empresas de calzados, tenemos empresas prestadoras de servicio. Entonces esto hace un abanico de oportunidades para las empresas que se instalen dentro de la zona. Lo importante de esto es que Solid tiene muchos beneficios. Inicialmente vamos a hablar del área que está instalada en Santo Tomás de Castillo. Nosotros tenemos los costos más bajos del mercado. Históricamente los precios que se tienen como Solid ahí son más bajos que ir hasta rentar una bodega, en lo particular a cercanías del puerto. Nuestro horario de servicio es de 6 a 19 horas de una forma normal, pero a requerimiento de los usuarios podemos trabajar las 24 horas del día. Les ofrecemos a las empresas que ahí se instalen seguridad física y ocupacional. Tenemos todo un circuito de CCTV que ayuda a tener un predio totalmente controlado y seguro. Una de las ventajas que tiene Solid es que no tiene límite de almacenamiento. El único límite que tiene es la capacidad instalada que tengan en sus bodegas o instalaciones. Ese es el único, pero no hay un límite de expandirse tampoco. O sea, las empresas pueden ir adquiriendo, depende de la disponibilidad, más áreas o más terrenos que se tengan dentro del predio. Uno de los beneficios muy importantes que tiene Solid es que, a diferencia de lo que explicaba el licenciado Sergio, es que las mercancías no causan abandono una vez tengamos un contrato vigente con Solid. Y a diferencia de los otros regímenes, que en los DAP, por ejemplo, puede estar hasta un año, en el caso de Solid puede ser de forma indefinida, que es importante para el tema de las maquinarias, equipos o mercancías de baja rotación que ahí se tengan dentro del predio. Tenemos 2 certificaciones actualmente, que tenemos la PBIP y tenemos la certificación OEA, que esta es importante porque lo que hace la certificación OEA, que es emitida en Guatemala por la Superintendencia de Administración Tributaria, lo que busca es crear una cultura de confianza. Entonces ya en este sentido nosotros le permitimos a la autoridad aduanera tener cierto control dentro de la zona que permite que nuestros procesos sean más ágiles y lógicamente eso va a tener mayor beneficio en términos económicos. La colindancia con el puerto. Nosotros estamos a escasos 600 metros del puerto y la cercanía que tenemos, uno de los beneficios que tenemos es que una de las sillas de nuestra junta directiva es el presidente de junta directiva del puerto Santo Tomás de Castillo. Entonces, él conoce muy bien todos los procesos que aquí se llevan y lógicamente también ayuda a resolver cualquier problemática que se tenga con los usuarios de Solid dentro del puerto. Como mencionaba, no hay un límite de expandirse, sino que el único límite es la capacidad instalada de ofrecer áreas nosotros. O sea, si tenemos 2 bodegas, ese es el límite que actualmente tenemos, pero si pudiéramos tener más tierra aquí dentro del predio, dentro de Solid Santo Tomás, que lo estamos buscando con la portuaria Santo Tomás, poder expandir un área de 14 hectáreas aproximadamente, eso nos permitiría instalar más usuarios. Contamos con todos los servicios y tenemos también varios proveedores de energía eléctrica, de telefonía, agua potable es constante. Entonces es uno también de los atractivos que se tienen porque en ningún momento el predio deja de operar. Nosotros tenemos asegurado el funcionamiento 24 horas del día.
Y lo que hablábamos de los beneficios fiscales, lo que SOLIC le ofrece en términos fiscales a las empresas es 10 años improrrogables de exención del ISR. Y esto es importante porque también eso se puede trasladar a los accionistas. Ese beneficio de la exención del ISR, también los accionistas a la hora de que reciban los dividendos son exentos de ese impuesto. También son exentos de forma indefinida del impuesto del IVA, de todas las actividades que se realicen dentro de la zona. Y eso es de forma indefinida. También la suspensión temporal de los derechos arancelarios a la importación y el IVA a la importación, una vez las mercancías se queden dentro del predio, eso es lo importante, que también es aplicado a las maquinarias, a los equipos, a los repuestos o a cualquier otro insumo que necesiten para el funcionamiento. Pero una vez estén dentro del predio fiscal, si ciertas de esas mercancías o de esos equipos se internan al territorio aduanero nacional, en ese momento tienen que pagar el IVA y el DAI que corresponde. Y también es la exoneración de timbres fiscales de cualquier documentación que se haga. Lo importante es que la Junta Directiva en el año 2004 empezaron a analizar de que esta figura realmente deja muchos beneficios en la región. Y en esta presentación no tenemos los datos, porque quisimos hacerlo un poco más corto para ustedes, pero en términos fiscales quisimos romper todo ese paradigma que tenían hasta las autoridades aduaneras de que este tipo de regímenes, las empresas buscaban el no pagar impuestos. Y nosotros pudimos demostrar con pruebas de que, por ejemplo, en el año 2019, solo de IVA, las 46 empresas que están en SOLIC pagaron alrededor de 700 millones de quetzales, solo de IVA, y como 43 millones de DAI. Esto es importante porque en el 2018 llegamos casi a 900 millones de impuestos. Entonces, esto viene a cambiar ese paradigma de que las empresas buscan el beneficio fiscal, y como muy bien mencionaba Sergio, a muchas empresas no les interesa eso más que los otros beneficios naturales que nosotros podemos ofrecerles. Entonces, bajo esta lógica, la Junta Directiva en el 2004 empezó a pensar en cómo expandir estos servicios y estos beneficios a nivel nacional. Y en el 2008 se logró la modificación de la ley. Y esto lo que nos permite es crear las zonas de desarrollo económico especial públicas. Es básicamente la figura que SOLIC, que es el padre, y la SEDEP son como hijos que se pueden instalar, una de las características que tienen en cualquier parte del territorio nacional. ¿Cómo funciona el tema de la SEDEP y cómo funciona SOLIC? Somos, en términos aduaneros, un área explorada. Pero tiene la posibilidad de tener relación tanto con el comercio exterior como en el territorio nacional. Puede importar al territorio nacional y puede importar y exportar al comercio exterior, gozando de los mismos beneficios que tiene SOLIC. Y lógicamente vamos a tratar de que todas las zonas saquen las certificaciones que actualmente tenemos, de la OEA y la PBIP. El tema del proyecto de zona de desarrollo es que ya va un poco más allá, ya busca hacer esas alianzas público-privadas. Y lo que se está creando en este momento son estas figuras de SEDEP que se pueden hacer en terrenos privados, en terrenos municipales o en terrenos de SOLIC. Y los requisitos que nosotros estamos pidiendo es que también te da la ventaja de que podés instalar cualquier tipo de empresa, tanto industriales, comerciales y servicios. Como muy bien mencionaba el embajador Rudy, el tema de los servicios, el tema de instalar un hotel dentro de una zona de desarrollo es factible. Hay procesos que debemos crear con SAT porque SAT no tiene estipulado un proceso para este tipo de servicios. Pero la ley es tan noble que permite cualquier actividad, hasta las excluidas en cualquier otra ley. Estas figuras lo que buscan es poder tener relación de exportación al territorio aduanero nacional o al exterior, poder importar del territorio aduanero nacional o al exterior, proveer los servicios de productos entre usuarios dentro de las zonas, tener esos servicios complementarios, hacer esos clústeres, esas empresas que le puedan prestar servicios o proveer de mercancía, de materia prima a otras empresas dentro de la zona. Pueden trasladarse y tener relación, lógicamente, con la documentación de cada uno de los regímenes
a cualquier depósito aduanero temporal o a cualquier depósito fiscal, y también puede salir por cualquier medio del país. Puede salir vía terrestre, puede salir por cualquier puerto o por cualquier aeropuerto que se autorice para el comercio exterior. Los requisitos para hacer SEDEP. Aquí hay que entender dos temas. Está la SEDEP como parque industrial y el usuario que se instale dentro de la SEDEP. Para el tema de ser la SEDEP, para ser el parque industrial, los requisitos que pide la ley, adicionalmente pedimos que sean una extensión mínima de 10,000 metros cuadrados. Pero también sabemos que hay algunos casos de excepción que no van a tener esa capacidad porque van a estar en un área urbana, por ejemplo. Entonces no van a tener un área de 10,000 metros cuadrados, puede ser menor, pero nosotros fijamos como el objetivo de SOLI, que es generar inversiones y generar empleos, es que por lo menos nos aseguren que tengamos 400 empleos directos y permanentes dentro de la zona. Para eso SOLIC lo que crea es que tenemos un sistema de auditorías de una forma semestral. Estamos revisando constantemente a los usuarios que los compromisos adquiridos con SOLIC los estén cumpliendo. Entiéndase en términos de inversión y en términos de contratación de empleo. Estos proyectos están pensados, los SEDEP, para que sean parques industriales. La idea es que sean multiusuarios. Pero en el caso de que la empresa quisiera tener una SEDEP propia por temas de logística o de seguridad, también la Junta Directiva tiene la capacidad y la potestad de poder aprobar estos proyectos, únicamente tiene que justificar el impacto económico que se tenga dentro de la región. El tema importante de resaltar es que de todos los requisitos, porque parte de los requisitos legales que ahí se pide es el acta de constitución de la empresa, que tenga la representación legal, el RTU y demás requisitos que el artículo 10 del reglamento estipula. Pero nosotros lo que buscamos es que también nos hagan un estudio de factibilidad, lógicamente lo que nos demuestre el éxito que va a tener el proyecto en el tiempo. Pero también le pedimos un estudio de impacto económico. Queremos ver y demostrar que estos proyectos cambian las condiciones de vida en el lugar donde se instalen. Entonces, empezando con la generación de empleo. Más adelante les voy a poner una diapositiva de los proyectos que actualmente tenemos, en los cuales ustedes pueden observar que uno de los puntos que nosotros más resaltamos es esa generación de empleo en la región, que el país en estas condiciones en la actualidad lo necesita mucho. Y también el reglamento deja la puerta abierta que proyectos y empresas que estuvieron funcionando bajo los regímenes del 2989 o 6589, previa revisión que hagamos con el Ministerio de Economía y con SAT, podamos incorporarlas en este proceso. Esto es incluyendo hasta las instalaciones. Alguna zona franca que tenga instalaciones y que actualmente no tenga usuarios, o que tenga algunos usuarios interesados que no pueden funcionar bajo el régimen de zonas francas, podemos habilitarla como SEDEP y poder instalar a esos usuarios ahí, porque lo importante, como resaltaba, SOLIC no discrimina ningún tipo de actividad, no tiene ninguna limitante entre las prohibidas, lógicamente, por otras leyes. Como mencionaba, los requisitos es el formulario, que nosotros es un formulario digital, que está colgado en la página web de SOLIC, una declaración jurada de los nombres y beneficiarios finales que realizan la solicitud. Lo importante de esto es transparentar las inversiones que se hagan dentro de estos proyectos, documentos legales de representación legal y el inmueble, la propuesta de condiciones de arrendamiento y usufructo. Esto es importante de mencionar, es que el dueño del parque industrial hace una relación con SOLIC por medio de un arrendamiento o un usufructo. Es la forma legal que la ley estipula para poder transferir esos beneficios fiscales del padre hacia el hijo. También la descripción del inmueble, ubicación, tipo de construcción y características. Nosotros aquí somos estrictos en cumplir la normativa que tiene SAT en términos de seguridad aduanera. Y es sencillo, es un muro perimetral que tenga 2,50 metros de alto más 2 filas de Razor, mencionan ellos, que tenga la seguridad física, instalaciones para SAT, circuito de CCTV, una única entrada y una única salida. Esos son los requisitos que pide SAT para poder habilitar una zona. Tener un plano georreferenciado del inmueble para poder identificar el área específica donde se está instalando y no tener dos SEDEP que hagan la misma actividad juntas, sino que
tratar de irlas diversificando y colocando en las áreas donde más se necesita desarrollo o donde a la empresa le interesa instalarse. También los estudios de factibilidad, como mencionaba, y el estudio de impacto económico. En ese tema nosotros somos muy estrictos en poder revisar de que los datos que nos presenten, como el tema de empleo e inversiones en la región, los cumplan. Porque es parte de los compromisos que tenemos como país, es el de poder generar empleo en regiones que están ya catalogadas como más necesitadas en temas de empleo. Y lógicamente, las empresas que están en el 2589 y el 6589, tenemos la anuencia de poderlas incorporar en este proceso. Para el tema de los usuarios, exactamente la misma información. También lo único que pedimos es que tengan un impacto económico por lo menos de 3 años para que esto pueda visualizar cuál es el desarrollo que haríamos en la región con esas empresas. Los beneficios que tiene la SEDEP son exactamente los que tiene SOLI. La exención del ISR por 10 años, la suspensión temporal del IVA y los derechos arancelarios de forma indefinida una vez tengamos un contrato vigente, la exención del IVA por los hechos y actos grabados realizados en la zona libre cuando sean exportados al comercio exterior, la exención de timbros fiscales sobre documentos que contienen actos o contratos de bienes o servicios de negocios dentro de la zona. Importante que las mercancías no causan abandono. El Estado y las municipalidades pueden otorgar otro tipo de incentivos. Es importante, podríamos hablar de una exoneración en la licencia de construcción o algún otro beneficio. Y las municipalidades donde se instalen podrán recibir parte de las utilidades de la misma. Nosotros estamos incorporando de que aparte de las utilidades que quedan dentro de la zona, un porcentaje le queda a SOLI, que es el más pequeño, que es del 10%, y este porcentaje nosotros les otorgamos el 10% a la municipalidad donde se instale la zona como tal. El proceso para la autorización de SOLI, que es corto, relativamente corto, luego los requisitos que establece el reglamento son varios, pero en el proceso nosotros vamos dando un acompañamiento a las empresas para que al momento que presenten la solicitud, el expediente vaya lo más completo posible. En el momento de que las empresas presentan la solicitud para hacer SEDEP, nosotros tenemos como gerencia un equipo técnico que evalúa las solicitudes y tenemos 30 días para poder emitir un dictamen técnico. Posteriormente de esos 30 días, se presenta a la Junta Directiva. La Junta Directiva tiene 20 días hábiles para poder aprobar el proyecto, para poder aprobar la solicitud. Entonces, podríamos decir que en SOLI, que en un plazo máximo de 2 meses, una vez se cumplan con los requisitos que establece el reglamento, se puede aprobar un proyecto. En algunos casos, que nosotros hemos sido un poco más ágiles, hemos logrado en el tema del dictamen técnico reducirlo a 15, 20 días. Pero en el tema de la resolución de la Junta Directiva, y en ese momento nosotros les damos el plazo que el reglamento les da para que ellos tengan la posibilidad de analizar muy bien el proyecto. Después nosotros tenemos un plazo de 2 días para notificarle a SAT, y SAT nosotros ponemos de forma indefinida ahí, pero los procesos que actualmente tienen, una vez cumplan estas empresas con la seguridad aduanera, en un plazo no mayor de 2 meses, SAT da la autorización y la instalación de la delegación aduanera. Esto es importante de mencionar porque la relación que nosotros actualmente tenemos con SAT es muy cercana y, por ejemplo, los 2 proyectos que están a punto de iniciar, todas las semanas tenemos reuniones virtuales para ir viendo los avances que se tienen, para que SAT vaya acompañando también este proceso y al final de que se termine el cumplimiento de los requisitos que SAT pone en términos aduaneros, no tengan ningún inconveniente para emitir la resolución. En este caso, el tema que andamos buscando es que desde un inicio la autoridad aduanera se esté involucrando para poder agilizar esos procesos y crear realmente toda la normativa que se necesite para hacerlo. Actualmente nosotros tenemos 3 SEDEP aprobadas. La primera nosotros le llamamos SEDEP Puma, que esas se las pongo solo como referencia porque es una SEDEP exclusiva, se hizo con la reforma que se hizo en el 2008, con el reglamento del año 2010, lo cual funciona exclusivamente para el tema de hidrocarburos.
y está ubicada en el departamento de Escuintla, pero es una SEDEP que actualmente está funcionando, tiene su delegación de aduanas y declara sus impuestos de una forma normal. El tema de ponerla aquí es para que vean de que el modelo sí funciona. Sí estamos nosotros ya trabajando con el modelo SEDEP. Tenemos ya 2 SEDEP aprobadas con el nuevo reglamento. La primera es la de Puertas del Istmo, que está ubicada en el kilómetro 149.5 en Pajapita, San Marcos. Esta empieza con un área de 77,000 metros cuadrados, pero tiene una capacidad de poderse expandir a 1,500,000 metros cuadrados. Ya cuenta con instalaciones creadas, ya está construida. Actualmente hay 14 bodegas de 740 metros cada una, con amplios áreas de maniobras para el tema del transporte. Y en esta empresa ya está ahorita en las últimas, estamos instalando una talanquera que SAT nos pidió para poderla habilitar y esperamos que en cuestión de no más de 15 días nosotros ya estemos aprobando, empezando a funcionar esta zona. Lo importante es que esta zona ya tenemos un usuario que va a empezar el día 1 a trabajar, es un usuario de capital mexicano que se va a instalar acá. Y tenemos otros 3 que están ahorita creando sus expedientes para empezar a funcionar. A medida que la demanda del proyecto vaya creciendo, de esa misma manera nosotros vamos a ir expandiendo el proyecto hasta llegar a la capacidad instalada que tenemos de 1,500,000 metros cuadrados. Nosotros teníamos aquí fecha tentativa 1 de julio, pero con el tema de las restricciones de movilidad que han existido ahorita en Guatemala, los proveedores para instalar la talanquera se han tardado un poquito, pero ya no más de 15 días esto está funcionando. Y esto es muy importante para las empresas, tanto guatemaltecas que les interesa comerciar con México y el sur de México, como las empresas mexicanas que les interese el mercado centroamericano. Un tema importante es que va a tener su propia delegación de aduanas y está a escasos 10, 13 kilómetros de la aduana de Tecún 2. Y para el tema aduanero les interesa mucho porque esta sede de Puertas del Istmo tiene también tiene línea férrea que puede conectar México directamente con la sede. Esto es un tema que vamos ampliando. Tenemos un proyecto macro donde lo vamos a llevar hasta tener hasta un aeropuerto de esta sede de ser posible y se logran las autorizaciones del caso. Y la segunda sede es un polo de desarrollo como tal, es Michatoya Pacífico. Esta está ubicada en el kilómetro 72 ruta al Pacífico. Actualmente se encuentra en construcción. Esta empezó grande de una vez, tiene aprobados ante Sol y Quientesat 1,500,000 metros cuadrados. Y a diferencia de Puertas del Istmo, que SAT nos acompañó en la construcción, verificando desde un inicio que la seguridad aduanera se cumple. Esta empresa es de, más o menos vamos a contratar 26,000 empleos como mínimo, hasta poder llegar en un escenario positivo de unos 75,000 empleos en esa zona. A pesar de que el proyecto es de 1,500,000 metros cuadrados, hay otras actividades que se van a desarrollar alrededor. Por ejemplo, hay un proyecto cerca, a escasos, tal vez unos 500 metros del límite de la zona, que va a construir 5,000 casas. Hay ya proyectos de bancos que van a instalarse fuera dentro de la zona. Hay una universidad que ya tiene algunos acercamientos para poder crear un campus ahí. Tienen otros 2 millones de metros cuadrados de tierra alrededor de la zona para generar ese desarrollo en la región. Y adicionalmente, esa zona, la de Michatoya, nosotros esperamos que en el mes de octubre esté ya finalizada la construcción de la fase 1, que son 50 manzanas. Ahorita estamos ya construyendo en esa zona los primeros clústeres, que son 4 bodegas de 6,000 metros cuadrados cada una, con 12 metros de altura. Yo les voy a enviar las especificaciones técnicas de cada uno de estos proyectos. Pero lo importante es de que ya esperamos que en el mes de noviembre, diciembre, ya estén funcionando con las primeras empresas. También hay ya 4 empresas interesadas en instalarse ahí y ya estamos analizando la papelería de 2 de ellas para revisarla, para que estemos listos al momento que SAT instale la delegación de aduanas, empezar ya con estas 2 empresas a funcionar. Adicionalmente tenemos 4 empresas que ya entregaron expediente y que las estamos evaluando y que estamos en proceso de revisión.
La primera es la sede Centro Logístico Quetzal, ubicada en el kilómetro 98 del departamento de Escuintla también. Esa está contigua, a escasos 2 kilómetros del puerto Quetzal. Cuenta con un área de 1.150.000 metros cuadrados y se espera en esa sede contratar aproximadamente 15.000 empleos. ¿Por qué es menor la cantidad de empleos a la que está instalada en el kilómetro 72? Porque en el kilómetro 72 está más enfocada al tema industrial, más tema productivo. Y la que está en el kilómetro 98 está más enfocada en el tema de proveedor de servicios y comercialización. Entonces, el tema de la comercialización genera menos empleo en esa área. La inversión de este proyecto es de $6 millones y actualmente se encuentra en construcción. Esta va un poquito más lenta, esperamos que a más tardar a mediados del siguiente año nosotros ya la tengamos concluida. Otra de las CEDEP que están ya en evaluación es la CEDEP Santander, ubicada en el kilómetro 292 aquí en Santo Tomás de Castilla. Yo les comentaba de que Solid ya estamos a un 95% de ubicación de ocupación. Lo que estamos buscando es extendernos en la misma región, porque la cantidad de empresas que buscan, que diariamente vienen a Solid buscando un área, un terreno para poder construir algún tipo de planta, son varias y actualmente no tenemos un solo metro cuadrado que podamos ofrecerle. Entonces, este proyecto de 60.000 metros cuadrados va a venir a ayudar un poco a Solic a poder instalar estas zonas y lógicamente generar empleos. Esperamos de que van a ser empresas comerciales también y como mínimo en esta área se contratarán 100 empleos. El proyecto tiene un costo de $4 millones que ya está en construcción también y esperamos que en febrero del siguiente año ya esté concluido. Tenemos un tercer proyecto que está en estudio, que es la CEDEP El Rancho. Está ubicada en el kilómetro 86, Ruta del Atlántico, Departamento del Progreso. Cuenta con 70.000 metros cuadrados y en esta área ya también se encuentra construcción. Y en todas las que les menciono yo que están en construcción, ya estamos generando empleo en todo el tema de infraestructura en cada una de las regiones donde se está instalando las zonas. Y esperamos contratar 500 empleos directos ahí ya cuando esté funcionando. La inversión del proyecto es de $3 millones y esperamos iniciar operaciones también a mediados del siguiente año. Y por último, una empresa de combustible, nosotros la CEDEP la denominamos Puma 2, que está contigua a la primera CEDEP que les mencionaba. Ellos tienen un terreno ahí de 220.000 metros cuadrados. Y ellos van a ampliar su proyecto inicial con una planta de 50.000 metros cuadrados, pero tienen alrededor de 170.000 metros cuadrados disponibles para poder instalar cualquier otra empresa que sea de servicios. Ellos inicialmente están buscando temas de maquilas o call center o cualquier otro un data center, un proyecto que se acomode a las actividades que actualmente ellos realizan. Lo que buscamos nosotros con todas estas CEDEP es crear en Guatemala los corredores logísticos, poder unir México con Centroamérica y poder unir tanto los puertos que tenemos en el Atlántico con los puertos que tenemos en el Pacífico. Adicionalmente, estos corredores logísticos lo que nosotros nos ayudaría es que empresas instaladas en ambas zonas puedan trasladar sus mercancías de un puerto a otro sin únicamente como traslado, sin nacionalizar o internar esas mercancías a Guatemala. Eso significa que seguirían bajo el beneficio de la suspensión temporal de los impuestos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en este momento? Estamos trabajando en la alianza con el MINECO, con el MINEX, con PRONACON, para diseñar un plan y parte de ese trabajo es el que tenemos que hacer en conjunto, como muy bien mencionaba el comisionado País. Esto es un trabajo en equipo, lo que tenemos que hacer es promover este tipo de figuras a nivel internacional, pero tratar de darle esa certeza jurídica que necesita el país y que necesitan los inversionistas. Entonces, desarrollar ese plan y esa política de atracción de inversiones y, lógicamente, incluir el tema de la promoción de la sede. Nosotros estamos ya trabajando, hemos tenido acercamientos con varias instituciones internacionales para buscar esas alianzas que nos permitan el apoyo y la promoción del proyecto a nivel internacional por medio de esa cadena de espacios y de contactos que cada una de estas instituciones tiene.
Estamos diseñando el plan maestro de CEDEP, el proyecto modelo. Lógicamente, ahorita el caso de éxito es Solix Santo Tomás de Castilla y la CEDEP de Puma que está funcionando. Ya estamos a escasos días de entrar a funcionar la de Puertos del Istmo, pero con esto lo que nosotros buscaríamos es hacer esa promoción. Ahorita estamos con el tema de las redes sociales, el tema de los medios digitales y medios impresos en Guatemala, promoviendo la figura de CEDEP, porque el interés de las empresas ha crecido bastante, pero necesitamos ya entrar en funcionamiento con esto. Con esto concluyo